Este mensaje Dios me lo dio en mi devocional que hago y me impactó. La base, cuando te bautizas justificas a Dios. Y me llamó la atención porque pues a Dios de que hay que justificar a Dios. Dios nos justifica a nosotros. Pero me impactó este mensaje. Y quiero decirle a todos los que me van a escuchar el día de hoy, presentes y allá en las redes sociales, que después de este mensaje usted es responsable de su alma. Usted es responsable de su salvación. Usted y yo, especialmente los que no se bautizan y no se ponen a cuentas con Dios, los que sus pecados no serán perdonados. Usted un día va a comparecer ante el tribunal de Cristo y usted va a rendir cuentas. 1 Corintios 3 dice que es necesario que después de que nosotros muramos rindamos cuenta a Jesús de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. En Hebreos 9:27 también dice que es necesario que el hombre y la mujer mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio que viene para los que no son bautizados en agua en el nombre de Jesús. Los que nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, pues no vamos a pasar por ese juicio. Vamos a pasar por lo que son las recompensas. Cada uno va a ser recompensado de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dijo el apóstol Pablo. Y en Lucas capítulo 7 verso 29 al 32 dice: y todo el pueblo y los publicanos. Bueno, que los publicanos no eran parte del pueblo, claro, pero como los publicanos eran odiados porque eran judíos que trabajaban para el gobierno de Roma, traicionando así a su propio pueblo Israel, eran odiados porque cobraban los tributos, los impuestos del mismo pueblo. Y dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron la predicación, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Y esa frase fue la que me impactó y se lo voy a explicar. Y luego dice: mas los fariseos, los religiosos, y los intérpretes de la ley, los que interpretaban la palabra de Dios, desecharon. ¿Cómo se le llama a la basura? Desecho. Es decir, que las cosas de Dios la tomaron como basura y la desecharon, porque el desecho es la basura. Aquí hay dos grupos. Están los pecadores, los odiados, los que nadie los quería, los rechazados por la sociedad. Y están los sotanudos, los sacerdotes, los que se creían sin pecado. Ellos desecharon. Escuche lo que dice: los designios. Y esa es la otra palabra que me impactó. Me impacta la palabra justificaron y los designios. Justificaron a Dios y desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esta base bíblica me impactó tanto que unos justifican a Dios bautizándose y otros desechan a Dios no siendo bautizados. Entonces están los dos grupos, de que están los que se bautizan y los que no se bautizan. No, hijo, todavía no. Ya, listo, vente pues. Correle, porque el tiempo me dieron 30 minutos. Estoy en casa, No funciona, mijo. Démosle aquí. Dame el segundo. ¿Qué significan los designios de Dios? Desecharon los designios de Dios. La palabra designio se refiere al propósito eterno. Es decir, el Señor dejó el bautismo en agua para la salvación eterna de nosotros. Entonces, cuando dice que desecharon los designios de Dios, se refiere que estaban desechando el propósito eterno de Dios. Hay gente que cree que va para el cielo, como que si el cielo fuera de ellos.
Le voy a recordar que el cielo, el dueño es Dios. Por lo tanto, Él dice cuáles son el orden o lo que nosotros tenemos que hacer para entrar al cielo, y es por medio del bautismo. Aquí era el bautismo de Juan, pero ahora es el bautismo en el nombre de Jesús. Rechazar el bautismo es rechazar el plan o intención soberana de Dios para la humanidad, para usted y mí y la creación, centrado en la salvación a través de Cristo. Nadie le va a salvar a usted. Segunda de Timoteo dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y las mujeres, Jesucristo hecho hombre. Él es el único mediador. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el mediador. No hay mediadores, no hay mediadoras. Y luego sigue diciendo: es la voluntad divina. Es lo que rechazaron. Rechazar el bautismo es rechazar la voluntad divina, es rechazar a Dios. Un plan de amor trazado desde la eternidad, destinada a unir a las personas en Cristo y alcanzar su salvación. Es decir, Adán pecó, Eva pecó, transmitieron el pecado, pero dijo Dios: tengo misericordia de la humanidad. Voy a decirles que si creen en mí, en Jesús, si se arrepienten de sus pecados y si se bautizan en agua en el nombre de Jesús, ese es el plan de eterno, esos son los designios de Dios. Los voy a salvar. Rechazar el bautismo es rechazar a Cristo, es rechazar la salvación, independientemente de lo que usted crea. Porque no es lo que usted cree, escrito está. La Biblia lo dice, démosle. Tu bautismo justifica a Dios. ¿De qué manera? ¿O a qué se refiere? Aquí hay una revelación profunda. ¿Qué significa justificar a Dios por medio del bautismo? No significa que Dios necesite ser justificado, porque Él es perfecto. Nosotros necesitamos ser justificados porque somos pecadores. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué se refiere? Que la gente, el pueblo, los publicanos justificaron a Dios bautizándose. Significa reconocer que Dios tiene la razón. Bautizarse en agua en el nombre de Jesús, usted le está diciendo a Jesús: usted tiene la razón. Yo soy pecador. Aceptar su juicio sobre nuestra condición en lugar de enjuiciarnos a nosotros. El Señor enjuicia nuestra vida, nuestro estilo de vida, pero no a nosotros. Enjuicia el pecado. Ya no tenemos pecado. Porque cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús, fuimos justificados, fuimos perdonados. Y ese perdón de pecados a través del agua, ya hay mucha agua en el lago. Ayer bautizamos a mi amiga, me dijo llorando: yo quiero ser bautizado, Daniel. Ella entendió los designios de Dios. Ella no rechazó los designios de Dios. No se bautizó porque era mi amiga. Llorando me dijo aquí: Daniel, bautízame ahora, porque mañana no voy a estar. En la oportunidad es ahorita. Cuando usted se bautizó, usted no rechazó, no desechó los designios de Dios. Usted justificó a Dios. ¿Qué significa justificar a Dios por medio del bautismo? Es someterse a su plan de salvación. Usted ha estado en un velorio de un borracho, de un mujeriego, de una mujer maldiciente, y dice: en gloria esté, Dios la tenga en el cielo. Todos estos dueños de nada mandan a la gente al cielo como que si el cielo fuera de ellos. Usted estaba ahí, allá está en el cielo. Maradona, que ocupaba a Dios, quien jugara fútbol en el cielo hoy.
A la Celia Cruz, allá dijeron en el noticiero Univisión, ahorita le está diciendo a Jesús azúcar, no, al diablo le está diciendo azufre. Hoy todo mundo, según la gente, va para el cielo. Y todo desgraciado dice, tan bueno que era David. Y en vida ya lo matábamos de desgraciado que era la persona, que era ruin. Todo mundo. Ahora yo pregunto, como usted va a cualquier velorio, Dios lo tenga en gloria. Entonces yo me hago la siguiente pregunta: si todos van para la gloria, para el cielo con Dios, ¿a qué vino hace 2000 años mi Señor Jesucristo a sufrir dolor, escupidas, humillación? Jesucristo vino para salvarnos. Por eso Él dejó en el plan de la salvación, dejó el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Dice Lucas 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y en Pedro dice en Hechos 2:38, el arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Justifiquen a Dios, bautícense. Bautícense en el nombre de Jesús, justifiquen a Dios. Siguiente: cuando alguien se bautizaba con el bautismo de Juan, fíjate, estaba diciendo Dios tiene razón. Eso es justificar. ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque Dios tiene la razón, que sin bautismo no hay perdón de pecados. Si uno reconoce su condición pecaminosa, se la confiesa a Dios y le dice perdóname, y luego viene el bautismo para completar la salvación de nuestra alma. Y luego dice, significa Dios tiene razón y yo soy pecador. La persona que no se bautiza, cualquier nombre que le ponga, tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo estoy bautizado, aunque no sea en el nombre de Jesús, no está dándole la razón a Dios, porque no es a la manera que a usted le enseñaron, es a la manera que la palabra de Dios lo dice. Lo dice Hechos 2:38, lo dice Hechos capítulo 8, lo dice Hechos capítulo 10, lo dice Hechos capítulo 19, 22, 16 de Hechos, lo dice Colosenses 12, que Él es la cabeza. Lo dice también a Romanos capítulo 6, que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Tenemos el poder de Cristo. No solamente lava los pecados, no solamente perdona pecados, sino que agarras poder. ¿Poder para qué? Para que el diablo no destruya tu hogar, para que no destruya tus hijos, para que no destruya tu matrimonio. Fuimos revestidos. ¿Cuántas revestidas hay este día de ese poder de Dios? El bautismo en agua en el nombre de Jesús te reviste. Significa necesito arrepentirme, porque antes del bautismo está arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno. La persona nunca se va a bautizar si no se arrepiente, si no reconoce su condición. Acepto el camino de Dios que Él estableció. Eso está diciendo la persona cuando se bautiza sin gritar mucho. Ayer mi amiga Marley, nuestra hermana Marley, ella gritó todo esto. Dios tiene la razón. Soy pecadora, necesito arrepentirme. Acepto el camino de Dios que Dios estableció. Es un acto público de acuerdo con Dios. Hay gente que le da vergüenza, no se bautiza por vergüenza. ¿Y por qué no le da vergüenza ir a pecar? No le da vergüenza ir a tomar, no le da vergüenza la vida que llevamos. ¿Se recuerda? ¿Por qué darnos vergüenza por el Señor? Con más ganas, con más gusto, con más gozo, con más alegría. Si allá andaba de pecador sin vergüenza, ¿cuánto más para Cristo y la salvación de mi alma anexa? El bautismo como evidencia de redención. Usted necesita ser redimida. ¿Qué es redimida? Vos sos esclava aquí. El Señor te toma y te pone en este lado de las libres. A eso se le llama redención. En tiempos de Jesús habían tipos swamit, de venta de esclavos. Tenían una racada, un arete aquí como seña de esclavitud. Y llegaban y decían: ¿cuánto vale esta esclava? 200. Le quitábamos el arete. Ya no era. Si yo quería, le decía: vete con tu esposo y con tus hijos.
si yo quería, y si no la agarraba para que me sirviera a mí. Y Jesús nos redimió, nos compró. Por eso Pablo dice que nos trasladó de las tinieblas. Eso significa redimir. Ya no andamos en este mundo, pero el mundo, el gobierno de Satanás, las tinieblas ya no tienen autoridad sobre nosotros. Caminamos, somos luz. Hay gente que le está yendo mal, malísimo le está yendo, como vida, como familia, como matrimonio, hogar, con un hijo, con una hija. Le está yendo mal. ¿Por qué? Porque usted todavía está en el gobierno de las tinieblas de Satanás. Pero cuando usted cree y se arrepiente y usted se bautiza en agua en el nombre de Jesús, entonces le van a decir lo que le dijeron al carcelero: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu esposa no quería nada. ¿Quién agarró primero los estudios? Vos. Y tu esposa estaba con vos, estaba en el cuarto, porque ella decía que era católica, ¿verdad? Y con respeto a mis amigos católicos, y no estaba, y no salía. Y ahora es la que más danza, ahora es la que más se goza. Porque vos estabas agarrando la verdad. Mira cómo el diablo nunca se enojó cuando ibas al baile, cuando tomaba. Hasta los amigos te hacían: yo te invito a la otra. A todo es que te vengas aquí de lado para irte para el cielo y ser. Ahí es donde comienza la crítica, donde comienza: ya te volteaste, ya te pusiste el chaleco al revés. Y dijo una mujer al estilo mariachi: es que no me lo puse al revés, lo traía al revés y el Señor me lo enderezó. Justifica a Dios con tu bautismo. Los designios de Dios no los deseches, abrázalos. El bautismo de Juan era de arrepentimiento, Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No hay perdón de pecados solamente con confesar. Hay que bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Entonces no era solo agua, era una declaración espiritual. El principio apostólico: el que se bautiza reconoce el veredicto de Dios sobre su vida. Es decir, me voy a bautizar porque hay un veredicto de condenación. Por eso dice Romanos: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y vida eterna. Amigo, amiga, usted que me está viendo allí en las redes sociales, en YouTube, le invito a que usted no deseche los designios de Dios. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está el veredicto, y yo no quiero ese veredicto. Yo quiero la justificación antes que la condenación. Contraste: los que no se quisieron bautizar, los religiosos. Hermanos, les decía yo ayer, qué dura la religión. Un espíritu más fuerte que cualquier otra cosa en la religión. Mira lo que dijo Pablo cuando le dice, apela a uno del gobierno romano. Dice: ¿quieres ir a Jerusalén? Dijo: no, apelo a César. Prefiero caer en manos del gobierno romano que en estos religiosos, porque esto me mata, esto me destazan. Pablo prefirió caer en manos de un pagano que de un religioso equivocado. El religioso hasta mata, hasta asesina. El musulmán, el islam radical, ellos matan si tú no niegas a Jesús. Ellos imponen, no todos, pero hay una rama. Y Dios no impone. Lo que me gusta de Dios: no te forza. Él sigue diciendo en Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Ahorita Jesús te está llamando. No deseche los designios de Él. Justifícalo con tu bautismo.
El texto dice: desecharon los designios de Dios. ¿Qué? Los designios, ya les dije, la voluntad de Dios, el plan eterno de Dios. Dios, yo no quiero eso, yo voy a entrar allá. Como que si, oye, pues si el dueño del cielo es Dios y Él te está diciendo: no deseche mis designios. Rechazar el bautismo es rechazar el plan de Dios y es rechazar a Dios mismo. No era ignorancia, era resistencia espiritual. El hombre y la mujer, aunque esté equivocado y aunque sepa que está equivocado, siempre va a defender su equivocación, porque no quiere perder. Quiere sentirse que está bien él y ella. No es así. Hay muchas maneras de desechar, porque no dice rechazar, dice desechar los designios de Dios. No tomarle importancia, no necesito. Pero es que el dueño del cielo es Jesús. Y Él dice: ustedes van a ser salvos por medio del bautismo en mi nombre, por creer en Él, arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo y vivir una vida en paz y en santidad. ¿Ya había leído lo demás? Ok. Aunque aquí habla del bautismo de Juan, el principio se cumple plenamente en el bautismo del nuevo pacto. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo a la gente que les predicó y estaban arrepentidos. En el 37 dice: se compungieron de corazón y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No hay perdón de pecados si no hay bautismo. Arrepiéntete primero, muere para ti, muere para el mundo, muere para el pecado y luego sepúltate, bautízate en agua en el nombre de Jesucristo. Y luego: y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Ayer hubieron hermanas aquí bautizadas que recibieron el Espíritu Santo. Nuestra vecina recibió el Espíritu Santo, ya nació del Espíritu. Ahora lo que le falta es nacer del agua. El bautismo es identificación con Cristo. Por eso es en el nombre de Jesús, porque el Salvador nuestro es Jesús. Entonces, en el bautismo me estoy identificando con Él. Acto de obediencia, estoy obedeciendo a Dios. El que creyere y fuere bautizado, dijo Jesús, será salvo, mas el que no cree será condenado. Siempre hay dos grupos. Está el que acepta, el que reconoce. Ahí está escrito en la Biblia, ahí lo están diciendo, me lo están predicando. Es que aquí está en la Biblia. Validación de la justicia de Dios. ¿Sabes por qué no se bautizan algunos en el nombre de Jesús? Porque malinterpretan Mateo 28:19. Yo quisiera encontrar un bautismo realizado que dijeron los apóstoles: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro y los otros 10 reciben la revelación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, yo no le tengo miedo a leer ese texto. Lo leemos, entendemos a qué se refería. Padre no es nombre. Abuelo, porque tengo 4 nietos, no es nombre. Pastor no es nombre. Evangelista no es nombre. Esposo no es nombre. Hijo no es nombre. Daniel es mi nombre. Y ese Dios tiene un nombre. Dije, ese Dios nuestro tiene un nombre. No ese, nuestro Dios tiene un nombre. Y su nombre es Jesucristo. It's too easy, bro. Ahorita estoy como pastor. No. Al rato voy a andar con mis nietos. Estoy como abuelo. Al rato voy a andar metiéndole. Les voy a enseñar cómo se mete en gol. Les voy a andar de futbolista. Voy a andar. I'm gonna teach you how you can play soccer. Voy a andar ahí, ¿verdad? Al rato con mi esposa soy esposo, pero soy el mismo. Eso lo tenemos claro. Cuando no hay revelación, confundimos. Y esa confusión, esa falta de revelación nos detiene. Pero aquí hay revelación ahora en el nombre de Jesús. Dimensión espiritual del bautismo. Cuando una persona se bautiza correctamente, porque hay gente bautizada pero incorrectamente, declara que Dios es justo. Eso hizo tu bautismo.
Me bautizo, ¿por qué? Porque reconozco que Dios es santo, es bueno y Él está bien. El que está mal soy yo. Acepta su necesidad de perdón. Me voy a bautizar porque necesito el perdón de Dios, porque sin perdón de Dios no entro al cielo. Se somete al orden divino. No es como yo quiera servirle a Dios. Jesús dice en Mateo 4 y Lucas 4: escrito está, escrito está. Y luego le dijo a los sacerdotes de aquel tiempo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leen? Capítulo 8 le preguntan al etíope. Le dice: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo? Si nadie me lo explica. Iba leyendo la Biblia, venía de adorar a Dios, pero sin entendimiento. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no entiende el plan de salvación. El plan de salvación te lo voy a decir rapidito en la manita. 5. Primero, creer en Jesús. Segundo, arrepentirse de los pecados, morir a todo lo que es pecado. 3, bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Allá hay mucha agua. 4, recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. 5, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fe en Jesús, arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús, bautismo del Espíritu Santo con señal de las nuevas lenguas. Y 5, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Entra en alineación con el cielo. El bautismo no cambia a Dios. Escuche esto: cambia tu posición delante de Dios. Casi aquí todos veníamos equivocados, ¿se recuerda? Que hasta usted se ponía a pelear conmigo en la predicación. No, es que eso no es así. Es lo que usted creía. Pero cuando Dios le quitó la venda, dijo: uy, él tenía la razón con la palabra y yo estaba equivocado. ¿Se recuerda? Next. Lucas 7, 31 y 32. La generación rebelde. Rebelde. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Ahí entran las mujeres. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lloraste. O sea, no quieren nada. Te lo voy a poner de ejemplo. Recuerdo que una hermana de esas que como meten mucho complaint, muchas demandas, y decía, le dije: hija, fíjate que te extrañamos ya hoy casi 10 días y ala, pastor, si yo no me he ido al mundo a pecar. Al poco tiempo dije: a esta mujer no se le puede decir nada. Como a los 3 meses llegó y no le dije nada. Me dijo: ¿no les importa en la iglesia, va? Nadie me dio una llamadita. Por fin, ¿qué querés vos? Ni bailar ni te endechás tampoco. Te llama uno: no he ido al mundo a pecar. No te llama: no les importo. Así está esa generación de ahora. Pero usted no es de esa generación. Salga de allí. Bautícese en agua en el nombre de Jesús. Los designios de Dios no los deseche, valórelos. Dele gracias a Dios que Dios nos dio el plan cómo ser salvos y nos dio la oportunidad de no irnos al infierno. Jesús compara esa generación con niños caprichosos. Nada les agrada, rechazan tanto a Juan como a Jesús. Esto revela corazón endurecido, falta de sensibilidad espiritual y resistencia a la verdad. Ningún ser humano puede entender las cosas de Dios en su manera de pensar. Pablo dice que para el hombre natural, al que no es espiritual, las cosas de Dios le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Yo les he testificado a ustedes que el primer día que llegué peleando estaba con el predicador. Estaba en la última, así escondido allá porque me estaba lloviendo por todos lados. Y dije: ¿y este vato de dónde me conoce? El mexicano, yo de Guatemala jamás lo había visto. Alguien le contó mi vida, alguien le dijo. Bueno, aquí hay lucha como la que ustedes tienen ahorita, 2, 3 aquí peleando en la cabeza, que no es así. Es como dice Mateo 28, 19: porque no lo has entendido, te quedaste atascado ahí. Seguí caminando y te vas a dar cuenta que todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús. Conclusión apostólica: tu bautismo justifica a Dios. Significa te alineas con su verdad. Tú no estás metiendo a Dios que se alinee contigo. Tú y yo nos alineamos a Él. Porque ahora la gente quiere buscar una religión donde aquí no quepo yo. No, sí cabe. Lo que pasa es que tus pensamientos, tu manera de pensar y tus ideas, como las que trajimos todos, no nos dejan alinearnos. Pero comenzá a creer como dice la palabra y te vas a dar cuenta que vas a decir: ya soy uno de estos también.
¿Te acordás, Leo, cuando vos solo llevabas a la Conchita y te quedabas en el parqueadero? Pastor, no quiere. Le dijo, tranquilo, no es el primero que se queda en el parqueadero. Así comienzan. Ya después termina hasta en el bautismo en el agua en el nombre de Jesús. Y aquí está bautizado. Ahí, llegaba. Entonces, somos nosotros los que tenemos que alinearnos. Ahí lean la Biblia. Luego reconoce su justicia. Él está bien, yo estoy mal. Acepta su plan, el plan de salvación. Te sometes a su autoridad cuando te bautizas. Pero rechazarlo es invalidar el propósito de Dios en tu vida. ¿Te quiere salvar de qué? Del infierno. Te quiere salvar de esa vida que llevas triste, miserable, cómo te trató el diablo. Y Dios dice, te voy a dar una oportunidad, pero necesitan nacer de nuevo. ¿Cómo, Señor? De agua y del Espíritu. Quiere ser una nueva criatura, con el mismo bari, con el mismo cascarón, pero con motor nuevo. Necesitas no invalidar el propósito de tu vida. Esto resiste en la voluntad de Dios y permanecer en tu propia justicia cuando ningún hombre y ninguna mujer se puede justificar por sí mismo, por sí misma. Frase: cuando te bautizas no estás haciendo un rito. Con esto termino. No estás haciendo un rito. Ese es el problema, que creen que es un rito. Cuando te bautizas estás declarando que Dios tiene razón todo el tiempo. Aquí hay gente que no es bautizada en agua. Este mensaje te lo van a recordar un día y quizás va a ser tarde. Si tomas la decisión de desechar los designios de Dios, que es el bautismo, Jesús te dice hoy: si te pierdes y te vas al infierno, no fue mi culpa, porque a tiempo te hablé. Porque al cielo no entra cualquiera. Jesús dio una parábola de las bodas y dijo: ¿y tú cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Sin fe, sin arrepentimiento, sin bautismo en agua, sin el Espíritu Santo, sin santidad. ¿Cómo entraste aquí? Átelo de pies y manos. Escucha. Y échelo a las tinieblas de afuera. Y luego dijo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si tú te pierdes hoy, en el nombre de Jesús, yo te hago responsable de tu propia alma. Dios y yo quedamos libres de la sangre tuya. Porque aquí en la predicación hubieron dos grupos: publicanos, el desecho de la sociedad; el pueblo, los que vivían como les daba la gana y creían en cualquier cosa. Pero cuando escucharon el mensaje, fueron listos, fueron inteligentes. Y estuvieron los otros sotanudos que dijeron: yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia. Porque eran fariseos y escribas. Y estos eran los maestros de la ley, los que enseñaban el plan de salvación. Y si así estaban los maestros, ¿cómo estarían los feligreses? Pero hoy declaro que se va toda venda de los ojos de ustedes en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que toda venda y todo manto de tiniebla de la falsa religión ahora se te va en el nombre poderoso de Jesús. Y la luz de Jesús, la luz de su evangelio, alumbra tu vida y tu corazón. Sería un mal predicador entregar este micrófono ahorita sin hacer el llamamiento. Yo quiero hacer el llamamiento este día para alguien que quisiera, que no es bautizado en agua en el nombre de Jesús, y que quisiera hoy no desechar los designios de Dios, sino justificar a Dios por medio del bautismo. Queremos orar por ti. Quiero orar por alguien que diga: pastor, yo quiero ser bautizado hoy. Agua y allá.
Dije, agua, ay, ay, ay. Bautistas sabemos varios. Lo que necesitamos es alguien que quiera bautizarse para ser salvo. No estoy ganando ni un centavo yo, porque usted sea bautizado para ser salvo. ¿Hay alguien más que quiera ser bautizado este día? Jesús te llama. Hoy a las 3 de la mañana me estaban llamando de México que mi amigo Jesús murió de un infarto en Phoenix, Arizona. El cuñado del pastor Eber Laurian. Y tú todavía tienes vida. Deja de miedos. Ayúdame a reprender espíritu de miedo y de vergüenza en el nombre de Jesús. Deja de miedo. Que qué va a pensar mi familia. Preocúpate qué van a pensar en el cielo. Último llamado, porque dijo un pastor, ya después de un llamado ya el hombre está llamando. Jesús quiere salvar tu alma. No sea del grupo religioso que desecharon. No la pienses. No la pienses, Señor. ¿Se recuerda lo que le dije, Pastor Martín? Me dijo Dios en el retiro de las Marías: llévate la tina, porque va a haber bautismo. Yo voy a tocar corazones, pero como aquí está el agua, no trajimos la tina. Por un pecador que se arrepiente. Oye, hay fiesta en el cielo, pero también en cosecha final internacional. Aquí hay otro, aquí hay otro. Dos más, dos más. Yes, gózate, gózate. Llénalo, Espíritu Santo, llénalo. No tengas miedo, hija. No tengas miedo, no tengas miedo. Este hombre que está brincando aquí llegó enfermo de la espalda y me dijo el Espíritu Santo: ponle la mano en el hombro porque lo voy a sanar. Y Dios lo sanó. Ven, amigo, bautízate en agua. Pastores, ayúdenme. Ayúdenme a orar. Hay fiesta en el cielo. No te dé miedo, mija. Es tu mejor decisión. Que te dé miedo irte al infierno, pero irte al cielo, que no te dé miedo. Gracias, Padre. Aleluya. Ven a Él. Ven a Él. Algunos no se bautizan por el marido, otros no se bautizan por la esposa, otros no se bautizan por los padres. No pierdas la salvación de tu alma. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
5 almas preciosas. Estas 5 almas fueron inteligentes. Dijeron: yo no quiero ser del grupo que desecha a Dios. Qué tristeza, alma, porque estos fariseos, estos sacerdotes y estos escribas sin vergüenza hablaban de Dios, pero cuando Dios les presenta el plan de salvación, lo desechan, no lo rechazan, lo tienen por basura, porque así se le llama desecho a la basura. Y el gran fariseo San Pablo dijo: todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo. Y estos tuvieron por basura la salvación por medio del bautismo en agua. La mejor decisión, hija, la mejor decisión. Gracias, Jesús. ¿Verdad que vale la pena orar y ayunar? Hemos orado, hemos ayunado, Señor Víctor. Las almas, revienta las cadenas, quita esa ceguera espiritual de religiosidad. Jesús dice en Marcos 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo dijo Jesús. Y en Lucas 24 dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y en el arrepentimiento y el perdón de pecados está en el bautismo en agua, en el nombre de Jesús. Pedro y los apóstoles no se equivocaron, entendieron. Ellos caminaron con Jesús y Jesús les reveló muchas cosas que no se las revelaba a todos. El apóstol Juan dijo: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, ni en todo el mundo cupieran los libros. Hay muchas cosas que no sabemos, que Jesús habló íntimamente con ellos, con sus discípulos. Hija, tan cerca que estábamos. Mira, un amigo mío predicó un mensaje que se llama cerca de la cruz, lejos de Jesús. Y dije: wow. Ahí estaban un montón cerca de la cruz, cerca de Jesús, y nomás llegaban a burlarse, y ahí estaba la salvación de su alma. Hoy llegaste a la verdad. Dijo Pilato: ¿y cuál es la verdad? Enfrente tenía al que dijo: yo soy el camino, la verdad. Y preguntando cuál es la verdad, si hay mucha gente. Pasen aquí, vamos a ungirles. No tengan miedo, no tengan temor, porque hoy el nombre de ustedes va a ser inscrito en el libro de la vida. Pasen.